Ahora sí. Bueno, vamos a ver entonces, nos faltaba la última parte de la experiencia de Francisco que dijimos que íbamos a ver del capítulo 23 de la regla nobulada, y decíamos que la particularidad de este texto era que es testigo de una experiencia mística comunitaria, que eso es bastante poco común. O sea, nosotros estamos acostumbrados a testimonios de místicos y místicas, así a nivel personal, ¿no? Y eso es lógico, está bien, pero el capítulo 23 de la regla nobulada, eh, la verdad es que es un testimonio de toda una comunidad, ¿no? Porque ya en el capítulo 21 Francisco les pone como un ejemplo de predicación, y el capítulo 23 sigue teniendo la misma dinámica de la prédica, pero también como mezclada con el modo o el estilo de predicación presente en el cántico de las criaturas y en la exhortación cantada a las hermanas. Dice David Flatt, que es un fraile menor. Él estudió mucho el capítulo 23, estudió toda su tesis doctoral, fue sobre la regla nobulada y sobre las inserciones negativas, o sea, cómo la fraternidad, Francisco y la fraternidad, iban haciendo algunos cambios en la regla desde correcciones, ¿no? O sea, cada vez que hay una prohibición en la regla, decía él, significa de que primero hubo una práctica diferente, se dieron cuenta que no era conveniente y entonces aparece como una prohibición, ¿no? Bueno, él estudió todo eso y rearmó todo el texto, un trabajo muy, muy, muy lindo, la verdad, el que hizo David Flatt. Se detiene mucho en el capítulo 23 y él dice que el capítulo 23, el latín incluso del capítulo 23, tiene una musicalidad muy, muy grande. Y él dice que en los bailarines, digamos, cuenta tanto la música como la danza, y ninguna de las dos cosas se puede separar, como que el baile es una sola obra entre la música y la danza. Y él decía que eso pasa con el texto del capítulo 23 de la regla nobulada. Yo creo que les había sugerido la semana pasada, si querían ir leyéndolo y rezándolo. Si no lo hice, lo pueden hacer durante esta semana que viene, porque es un texto muy, muy bonito, la verdad, muy bonito. Nosotros nos vamos a quedar solamente en las últimas dos partes, ¿no? Donde se expresa por ahí con mayor claridad esto que les digo de que es el testimonio de una fraternidad, ¿no? Que vive en esta dinámica de totalidad, ¿no? Que eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Leemos ahí que esta experiencia de totalidad es una característica también de la experiencia mística. El místico experimenta, tiene parece, ¿no? La sensación de totalidad, ¿no? Yo les había compartido en uno de los encuentros lo que nos había dicho este amigo que había ido al sur y que había estado pescando un par de horas y después se fue a caminar al lado del lago, también así mucho tiempo solo, en silencio, y en un momento él ve que la inmensidad del paisaje, la pequeñez personal, pero a la vez la conciencia de que es parte de todo eso, ¿no? O sea, eso es totalidad, ver lo inmenso que es todo, lo pequeño que soy yo, pero también veo la unidad, ¿no? Que soy con todo. Eh, Eso es muy interesante y es algo propio de la experiencia mística. Por eso es que este texto a mí me parece clarísimo, ¿no? En la experiencia de totalidad. Tenemos que tener presente que la intención de Francisco y de los hermanos en este texto es animar al auditorio a participar de esa misma experiencia. Las experiencias son subjetivas
intransferibles. Las experiencias no se pueden transferir. Yo puedo hacer una narración de mi experiencia siendo consciente que lo que voy a decir es mucho menos de lo que yo viví. Por eso es que a veces en el lenguaje o en las narraciones hay algunas exageraciones, ¿no? O se buscan algunas figuras, ¿no? Como el osímoro, digamos, que habla de cosas contrarias, ¿no? O noche clarísima, por ejemplo, ¿no? Como para ensanchar la capacidad expresiva de las palabras. Entonces, en la experiencia esta, los hermanos están intentando invitar a todos a participar de la misma experiencia que están viviendo ellos. Y entonces dice, amemos todos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y fortaleza, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, todo el esfuerzo, con todo el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y voluntades al Señor Dios, que nos dio y nos da a todos nosotros todo el cuerpo, toda el alma y toda la vida, que nos creó, nos redimió y por sola su misericordia nos salvará, que a nosotros, miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos, nos hizo y nos hace todo bien. Es tremendo este texto, ¿no? Es tremendo. Eh, Están invitando a que no dejemos nada de lo que somos afuera, ¿no? De este amor, ¿no? Que es lo que nos une con la fuente y el origen, ¿no? Él, después de decir todo lo que requiere de nosotros, dice por qué, ¿no? Y es que Dios nos dio, nos da a todos nosotros todo el cuerpo, todo el alma, ¿no? Nos dio y nos da. Es decir, es fuente, ¿no? Y origen de todo, y no es que simplemente salimos de esa fuente y de ese origen, sino que Él mantiene constantemente en nosotros todo lo que Él es, ¿no? Yo creo que en algún momento ya les habré dicho esto que dice Javier Meloni, ¿no? Yo no soy Dios, pero estoy hecho de lo que Él es, ¿no? Y eso es fundamental acá, ¿no? O sea, no es que simplemente partimos de Dios y vamos hacia Dios, sino que permanecemos en Él, ¿no? Pablo dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Una de las características de la mística es que es capaz también de ir más allá de la valoración moral, ¿no? Vieron que nosotros solemos decir, o nos han enseñado por lo menos en catequesis, que el pecado rompe la alianza con Dios y entonces nos separa de Dios, ¿no? Esta palabrita, ¿no? Separación, es engañosa, ¿no? Porque esa experiencia es una experiencia vista desde la psicología humana, ¿no? O sea, cuando yo me enemisto con alguien, yo mismo, ¿no? Siento que no me puedo acercar, ¿no? Porque, bueno, hay algo que se rompió y entonces proyectamos eso que nos pasa entre nosotros, lo proyectamos con Dios como si Dios fuera exactamente igual que nosotros. Y eso naturalmente no pasa, ¿no? O sea, la ofensa de ninguna manera me separa, ¿no? Ni me aleja de Dios, porque yo en Dios vivo, me muevo y existo, ¿no? No hay modo de poder salir, ¿no? Pablo lo expresa después, ¿quién puede separarme del amor de Cristo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? ¿Quién puede separarme del amor de Dios? O sea, no hay nada que me pueda separar, ni siquiera el pecado. Y esto acá lo expresa Francisco muy bien, diciendo, no solamente nos dio a todos nosotros todo el cuerpo, toda el alma, toda la vida, sino que nos sigue dando, es decir, sigue sosteniendo, ¿no? Todo el cuerpo, toda el alma, toda la vida. Es una cosa permanente. Nosotros somos impermanentes, pero Dios es permanente.
y eso no depende de nosotros, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Eh, y entonces dice que nos creó, nos redimió y por sola su misericordia nos salvará. ¿Vieron? O sea, nosotros no estuvimos aconsejándole nada cuando nos creó, ni cuando nos redimió, ¿no? Y todo depende de Él, ¿no? Todo depende de Él. Y después, naturalmente, aparece esta visión sumamente negativa, ¿no? Del hombre, del ser humano, propia del medioevo, ¿no? Nosotros, a todos nosotros, para marcar la distancia, ¿no? Miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos, ¿no? A nosotros que somos eso, dice Francisco, Dios nos hizo y nos hace todo bien, ¿no? El otro día, el domingo, que el Evangelio del domingo fue, es como muy claro. Yo creo que Jesús es clarísimo cuando intenta decirnos que no podemos manejarnos con esta lógica del premio y el castigo, porque no funciona, ¿no? En Dios no funciona tampoco en nosotros, pero bueno, hemos creído que sí funcionaba, ¿no? Eh, y yo les recordaba a la gente lo que decía Teresa de Ávila, ¿no? Teresa decía, Señor, que castigás nuestros pecados con tus regalos. O sea, el modo que Dios tiene de castigar, entre comillas, es dándonos una experiencia sobreabundante de su misericordia. Una cosa que es difícil de comprender, ¿no? De hecho, es natural que o sea, es común, no sé si es natural, es común que a nosotros nos surja una idea de justicia bastante injusta, ¿no? O sea, o por lo menos una reacción así de justicia que mira solo la apariencia, que es lo que Jesús intentó mostrarnos con la parábola de los obreros de la última hora, ¿no? Bueno, la tenemos todos presentes, cuando vienen a pagarle, empiezan por los últimos que laburaron un poquito nomás y le pagan lo mismo que a los primeros, que se aguantaron toda la jornada. Los primeros se enojan y el dueño del campo le dice, pero amigo, ¿por qué te enojas? ¿No acordamos en esto? O sea, él le paga lo que habían acordado. Lo otro era fantasía de la persona que dijo, bueno, si a esto le pagan eso, a nosotros nos van a pagar más. Pero habían acordado en eso. Y la expresión final es muy bonita. ¿Por qué tomás a mal que yo sea bueno? Y la verdad es que nosotros no es una experiencia tan ajena, ¿no? De que tomemos a mal de que Dios sea bueno. Cuando Dios es bueno con nosotros no está tan mal, pero cuando es bueno con otros, que nosotros vemos que no hacen las cosas bien según nuestro juicio y demás, es complicado. Estos días he estado compartiendo así en diferentes lugares, y en esto naturalmente tiene mucho que ver el juicio, ¿no? Y los juicios que nosotros emitimos tienen que ver con dónde yo estoy parado, ¿no? Dónde me ubico, ¿no? Dónde me ubico, no físicamente, sino en qué momento de mi proceso estoy, en qué situación psicoafectiva estoy, en qué nivel de conciencia me muevo, qué conciencia tengo de mí mismo, ¿no? Todo eso influye en el juicio. Y Jung, este discípulo de Freud, tiene una frase que a mí me parece muy significativa. Como tenemos pereza de pensar, juzgamos. Si nosotros nos detuviésemos a pensar, podríamos comprender. Y muy probablemente en el proceso de comprensión se despertaría en nosotros la compasión y la misericordia. Y entonces no juzgaríamos. Pero como nos da pereza pensar mucho, juzgamos rápidamente la apariencia y etiquetamos. Y entonces caemos naturalmente en juicios injustos. La experiencia que los hermanos tienen de totalidad, que por supuesto no era toda la fraternidad homogénea en esta experiencia, pero sin duda que esta experiencia era contagiosa.
sea, los hermanos se van como contagiando de esta experiencia de totalidad, que es de conciencia de la bondad de Dios, conciencia de la propia pequeñez y de cómo esa bondad de Dios va transformando toda mi vida. Y entonces después sigue, ¿no?, la fraternidad ahí rezando y expresando. Por consiguiente, ¿no?, o sea, si las cosas están dadas así, ¿no?, como leíamos antes, por consiguiente, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, el solo verdadero Dios. Fíjense esto que dice Francisco: ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite. En el Testamento, Francisco dice, después que dejamos el siglo, el mundo, nos contentábamos con una túnica, ¿no?, y los calzones, que eran los pantaloncitos que llevaban abajo de la túnica. Y él dice, y no queríamos tener más. No es no teníamos más, sino que es algo más profundo. No queríamos tener más. Y acá Francisco dice, una vez que experimentamos la bondad infinita, incondicional de Dios, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, el solo verdadero Dios. Y acá dice en qué consiste. Dios es pleno bien, total bien, verdadero y sumo bien. Esto es fundamental. La experiencia que tiene Francisco y los hermanos, la experiencia que tiene de Dios, es que Dios es bien, que Dios es bondad. Esa es la experiencia que tienen. Y eso es muy, muy fuerte y muy bueno. Y esto también es una característica de la experiencia mística, porque no es que ellos se relacionan en este contexto con Dios como una persona que crea y que redime, sino que se están relacionando, vinculando, están teniendo experiencia de Dios no como una persona que está frente, sino como el mismo bien, como la misma bondad. Y es bien sumo, es decir, fuera de esta bondad no hay absolutamente nada más, ¿no? No hay bondades fuera de lo que Dios es. Por lo tanto, nosotros estamos inmersos en esa realidad de bondad, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce. Primero es como que va a la esencia de lo que Dios es y que no se puede decir demasiado, y después es como que lo contempla y dice, lo que se ve de este lado es que Dios es bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, verdadero, santo y recto. Recuérdense que decíamos, cuando Francisco repite palabras, no está diciendo lo mismo, sino que quiere decir que la segunda vez ya dijo santo y ahora vuelve a decir santo. Esta segunda vez que dice santo quiere decir mucho más de la primera, ¿no?, en esa misma dirección, pero más. Que es el solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien es todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria de todos los penitentes y de todos los justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en el cielo. Por consiguiente, dice Francisco, de nuevo, si Dios es todo bondad, ¿no?, y nosotros tenemos que dejarlo absolutamente todo y centrar toda nuestra atención en Él, ¿no?, por consiguiente, que nada impida, que nada separe, que nada se interponga. En todas partes, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos nosotros creamos verdadera y humildemente, tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios eterno, Trinidad y unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
creador de todas las cosas y salvador de todos los que creen y esperan en Él y lo aman a Él, que es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado sobremanera, sublime, excelso, suave, amable, deleitable, y sobre todas las cosas, todo deseable por los siglos. Amén. Esto que puse en rojo al final, ¿no? Sobre todas las cosas, todo deseable, es importante porque el deseo es como la puerta de acceso a este camino de comunión, ¿no? El, o sea, cuando yo deseo algo, todo en mí se va como perfilando al objetivo de mi deseo, ¿no? Entonces, que Dios sea por encima de todo, todo deseable, significa que está al alcance de todos los que desean. Eh, y eso también creo que es importante. La cantidad de adjetivos que utiliza acá es expresión de que, bueno, no alcanzaría todos los adjetivos para cualificar, ¿no? A Dios. Bien, eh, esta es entonces la experiencia, ¿no? De la totalidad, ¿no? En Francisco, ¿no? Eh, y en los hermanos. Y que es muy interesante y es muy importante porque es como Francisco está, ya estamos en el 1222 acá, ¿no? 21, 22, cuando este texto se empieza como a divulgar, no por mucho tiempo, pero se divulga mucho y después no se pierde, ¿no? El texto queda y los hermanos naturalmente lo leen, ¿no? Lo cuentan. Y eso alimenta, digamos, la vida de los hermanos y está bueno tenerlo presente. Vamos a ver ahora la experiencia de Clara. Vamos a entrar en la experiencia mística, religioso-mística de Clara. Y acá vamos a intentar eh, como dos cosas. Hoy posiblemente vamos a llegar a una de estas cosas, que es la experiencia que tiene con la pobreza, y después la próxima seguramente más la experiencia que tiene de Jesús como espejo. Dice Tomás de Celano, fue aquí donde la señora Clara, originaria de Asís, como piedra preciosísima y fortísima, se constituyó en fundamento de las restantes piedras superpuestas. Cuando después de iniciada la orden de los hermanos, ella, por los consejos del santo, se convirtió al Señor, sirvió para el progreso de muchos y como ejemplo a incontables. Noble por la sangre, más noble por la gracia. Virgen en su carne, en su espíritu castísima. Joven por los años, madura en el alma. Firme en el propósito y ardentísima en deseos del divino amor. Adornada de sabiduría y singular en la humildad. Clara de nombre, más clara por su vida, clarísima por su virtud. Es hermosa la descripción, ¿no? Que Tomás hace de Clara, centrándose naturalmente en lo que él considera esencial y en lo que se veía de Clara, ¿no? La fama de santidad de Clara fue rapidísima, ¿no? Quizá fue más rápida que la de Francisco, a pesar de estar en San Damián, ¿no? Y no moverse de ahí, pero era impresionante cómo se divulgaba, digamos, su fama. Entonces, algunas preguntitas como que surgen, ¿no? Y que orientan cuando uno se encuentra con los escritos o con el proceso de canonización de Clara o la leyenda, ¿no? Son las tres fuentes para estudiar a Clara o para acercarse a su experiencia, son los escritos, el proceso de canonización y la leyenda fundamentalmente. Y ahí, claro, surgen preguntas, ¿no? ¿Quién vive detrás de esos escritos? ¿Quién hay? ¿Qué características tiene
esa mujer, cuál ha sido su experiencia de Dios y de ella misma, cómo hizo posible caminar tan cerca de la intuición de Francisco sin convertirse en pura repetición, ¿no? Esto creo que es algo que nos puede ayudar mucho a nosotros, ¿no? Y es curioso, ¿no? Eh, por supuesto, se cae de Maduro que la fidelidad de Clara a Francisco es impresionante, a la intuición de Francisco, y la forma de encarnar el mismo carisma tiene características muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y eso es muy importante porque es como que nosotros después, en vez de acercarnos a esa intuición con la misma libertad, ¿no?, de Clara, nosotros nos hemos acercado a la forma que esa intuición tomó hace 800 años y nos fuimos midiendo con esa forma, no con la intuición, sino con la forma que había tomado, ¿no? Yo creo que Clara, que es una mujer profundamente espiritual, y siempre, de hecho, es bastante difícil decir, como en Francisco decimos, bueno, el encuentro con el leproso es el momento cumbre de la conversión. En Clara es muy difícil ver cuál es el momento en el que ella cambia, porque lo que cambia es un estado de vida, lo que cambia son formas, pero ella, hay una continuidad desde que vivía en la casa de sus padres hasta San Damián, una continuidad en las virtudes muy grande, ¿no? Entonces, evidentemente, Clara tiene una profundidad muy grande, en eso me gusta mucho la película, ¿no? Clara y Francisco, que comienzan así, los dos caminando, Francisco va adelante y Clara va atrás y Francisco la mira y le dice, Clara, ¿me sigues? Y ella le responde, sí, pero más profundo. Bueno, yo creo que Clara tiene la capacidad de ver con mayor profundidad, más allá de las formas, la intuición de Francisco. Y entonces puede encarnarlo de una manera muy, muy original, ¿no? Que es eso lo que pongo en esta pregunta. ¿Cómo hizo para conservar el ideal más genuino de Francisco con rasgos profundamente personales y hasta originales? Eso es algo que a nosotros también nos cuesta mucho, ¿no? Tanto a los frailes como a las hermanas, discernir qué es carisma personal de Francisco y qué sería el carisma de la fraternidad, o de intuición, las intuiciones personales y las intuiciones más institucionales. Y eso es algo que seguramente hay que hacer. Bueno, a ver si nos animamos a compartir un poquito ahora. Desde lo que conocemos de Clara, ¿qué diría que te atrae de ella? Ahora, yo dejo de compartir un poquito pantalla y así ustedes pueden hablar, compartir, decir, abren el micrófono y comparten. A ver, desde lo que conozco, así de Clara, ¿qué es lo que me atrae? El amor a sus hermanas y el amor a la oración, que ella se dedicaba a la oración, lo vivía, llevaba la oración en sí misma, en su vivir. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A mí lo que más me impresiona de Santa Clara es su firmeza de decisión y su fidelidad, ¿no?, al carisma de Francisco, de una mujer muy fuerte, muy segura y muy profunda. Muchas gracias. A mí me llamaba la atención esto que compartía, hermano, de la intuición, como que llega a conocer la intuición de Francisco de un lado muy profundo. Y podría decir que a mí lo que me llama la atención de ella como su figura como
como mujer, ¿no? Y cómo desde esa convicción de lo que quería vivir no se anima a, por ahí yo me atrevo a decir, como hasta romper con estructuras marcadas o monasterios, como las religiosas antes vivían también, ¿no? Una mujer fuerte con muchas convicciones y como Francisco también, ¿no? Sin salirse de la iglesia, diría que lucha por una convicción de vida, ¿no? Por esa intuición. Muchas gracias. Bien, vamos a volver entonces acá. Yo acá les pongo algunas cosas que a mí, ¿no? me llaman mucho de Clara, ¿no? Y yo acá lo pongo como que es una mujer serenamente inquieta. Es como que Clara es buscadora, muy, muy buscadora, y no se frena ante nada, ¿no? Pero con muchísima serenidad, ¿no? Bueno, creo que un signo de su serenidad y paciencia es la construcción de la forma de vida, la espera de que su forma de vida sea aprobada, confirmada, y que le llega hasta simbólicamente ahí horas antes de morir, ¿no? Creo que es un signo muy, muy interesante, que todavía podríamos profundizar un montón. Eh, por otro lado, la búsqueda constante aprovechando todo lo que está a su alcance. Eh, no es una mujer, creo, que tenga cuestiones ideológicas que le impidan aprovechar la riqueza que tiene alrededor, ¿no? De lo que sea, y tiene una capacidad muy grande también de ver lo que le puede hacer bien a ella y a sus hermanas, independientemente de las apariencias, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros tenemos a Aymon de Fabergé, fue un ministro general que para nosotros, para la lectura histórica, fue bastante, digamos, conflictivo, así parecía más dominico que franciscano, pero era un hombre sumamente lúcido, inteligente, seguro tenía mucho conocimiento, y Clara lo llama varias veces para la formación de las hermanas. En eso me parece a mí que es muy interesante, ¿no? Ella aprovecha todo lo que ve que puede ser bueno, ¿no? Para ella o para las hermanas, independientemente de lo que crea o lo que piense el resto, ¿no? Con Fray Elías pasa algo similar. Y otra cosa muy, muy bonita de Clara es la sensibilidad femenina que tiene. O sea, las cartas son preciosas, ¿no? Son joyas de lo femenino, y de poner al servicio de todo su ser mujer, ¿no? Y todo lo que eso tiene, ¿no? Así de natural, ¿no? Esa ternura materna en Clara es muy, muy claro, valga la redundancia. Los textos que son testigos de algún modo de la experiencia mística eh, son algunos versículos de la tercera carta a Inés, donde nos invita a la contemplación transformante de Jesús, a la que vamos a volver seguramente la semana que viene, o los pasajes de la cuarta carta de Inés, donde Clara insiste en la importancia de mirar con atención y la constancia en esta práctica en todo lo que tiene que ver con la contemplación. Son como lo que nosotros veríamos naturalmente más eh, claramente vinculados con una experiencia mística o religiosa mística. Ahora,
para alcanzar o para estar, digamos, disponible, ¿no? y abierto a esa experiencia, creo yo, me parece a mí que es interesante ver también la relación o la comprensión que Clara tiene de la pobreza, ¿no? Y eso lo encontramos fundamentalmente el texto, en un texto de la segunda carta de Clara a Inés, ¿no? Es muy interesante esta amistad entre Clara e Inés, que no se vieron nunca. Fue una comunicación epistolar y sin embargo se percibe un vínculo profundísimo, ¿no? Muy, muy profundo. Entonces, esto es lo que encontramos en la tercera carta, ¿no? de Inés, de Clara, perdón, a Inés. Le dice, solo una cosa es necesaria. A ver, bueno, tendría que corroborar porque esto me parece que es de la segunda carta. Después cualquier cosa lo corregimos. Solo una cosa es necesaria, dice Clara. Esta única cosa es la que te pido y aconsejo, por amor de aquel a quien te ofreciste como hostia santa y agradable, para que recordando como otra Raquel tu propósito y viendo siempre tu principio, retengas lo que tienes, hagas lo que haces sin renunciar a ello, y con andar apresurado, con paso ligero, sin estorbos en los pies, para que ni siquiera tus pasos recojan el polvo, segura, gozosa y dispuesta, recorras con cautela la senda de la bienaventuranza, no creyendo ni dando asentimiento a nadie que quiera apartarte de este propósito, o que te ponga obstáculo en el camino para que no cumplas tus votos al Altísimo, en aquella perfección a la que te ha llamado el Espíritu del Señor. Sin embargo, para avanzar con mayor seguridad en el camino de los mandatos del Señor, sigue en todo, en esto, el consejo de nuestro venerable Padre, el hermano Elías, ministro general. Antepon tu consejo al de todos los demás, y tenlo por más preciado que cualquier regalo. Y si alguien te dijera algo o te sugiriera algo que impida tu perfección o que parezca contrario a tu vocación divina, aunque debas respetarle, no sigas por ello su consejo. Abrázate a Cristo pobre como Virgen pobre. Míralo hecho despreciable por ti y síguelo, hecha tú despreciable por él en este mundo. Yo les puse con rojo el inicio, ¿no? Solo una cosa es necesaria, que en realidad lo único necesario es abrazarse a Cristo pobre como Virgen pobre. Por lo tanto, todo lo que está en el medio es tiene que ser como leído desde esa clave, ¿no? Desde la clave del sin propio, ¿no? Digamos, que se expresa en Clara como la pobreza. Y todo lo que le dice, que es muy, muy interesante, le dice, esta única cosa te pido y te aconsejo, por amor de Dios, digamos, a quien te consagraste, que viendo siempre el propósito que tenías al principio, ¿no? Y eso es importante siempre, ¿no? Cada vez que uno discierne algo, el echar un vistazo a lo que me movió para dar el primer paso es fundamental, porque vuelve a orientar. Y entonces dice, retengas lo que tenés, ¿no? Naturalmente no se refiere a cosas materiales, sino al proceso que va haciendo. Hagas lo que hagas sin renunciar a ello y con andar apresurado con paso ligero,
sin estorbos en los pies, o sea, caminar tan rápidamente de que no se te pegue ni siquiera el polvo. Pero es un caminar, aunque vayas así caminando de una manera ligera, no significa que no seas segura, ¿no? Que no seas superficial, ¿no? O sea, lo que le pide Clara es, mira, podemos caminar con profundidad y con firmeza, pero caminando ligero, ¿no? Sin detenernos en nada. Esto puede ser interesante también vincularlo con la itinerancia en los hermanos. En los hermanos, la itinerancia hacía que eh, no tengan la posibilidad material del apego. En las hermanas no tienen la itinerancia física, ¿no? Material, pero tienen que ejercitar una itinerancia interior que tenga el mismo efecto, es decir, que no les permita el apego, que no les permita detenerse, ¿no? Para acomodarse en ningún lado, ¿no? En ningún momento. Y por eso es interesante cuando uno lo ve en términos espirituales. No sé si se recuerdan la segunda lectura de ayer no, del domingo. Pablo decía que todo el pueblo de Israel que caminó en el desierto se alimentó con el mismo pan y el mismo vino espiritual. O sea, el alimento espiritual. Yo vengo insistiendo mucho en que la importancia del cuidado de la vida espiritual, ¿no? Y esto no es alienarse, no es evadirse, es ir a lo más profundo para que lo que se manifiesta sea auténtico, ¿no? Y no que nos preocupemos tanto por las formas externas que no tengan una raíz en la unión, ¿no? En el fondo de Dios y yo, que ese fondo permanece en lo más profundo unido, y de ahí tiene que aflorar todo, porque en realidad si no el resto se convierte como en voluntarismo, ¿no? Veíamos recién que lo que los hermanos cantan hacia afuera es porque experimentaron primero dentro. Entonces, acá también, ¿no? Clara le dice, mira, necesitas caminar tu proceso, tu propio proceso, sin acomodarte en ninguna parte, ¿no? Aprovechando todo, ¿no? Sin renunciar a nada, reteniendo todo lo que vas experimentando y lo que vas viviendo y lo que te va ayudando a crecer, eso va a quedar retenido en vos, ¿no? Como un tesoro, pero no permanezcas ahí, qué sé yo. Por ejemplo, si yo tuve en un momento una experiencia de oración, ¿no? Muy, muy linda, que me ayudó un montón, que me dio mucha luz, no pretender reproducir siempre lo mismo, esperando el mismo resultado, porque sin querer uno entra como en una trampa, ¿no? Y un mundo de expectativas que son tremendamente egoicas. O sea, si yo tengo conciencia que eso que pasó es algo que se me dio, se me regaló, no tengo por qué estar buscándolo con avidez, ¿no? Como para aferrarlo. En eso yo creo que imágenes como la de Jesús y María Magdalena después de la experiencia de la resurrección, ¿no? De no me retengas, ¿no? O sea, no te aferres a una experiencia porque te va a impedir la próxima, la otra experiencia que es mucho más profunda, es mucho más radical, es mucho más transformadora. Entonces es como que hay que vivir con firmeza cada etapa del proceso, sin detenernos en ninguno, sin detenerse y afiancarse ahí en ninguno, porque el proceso es continuo, ¿no? Y después Clara le dice, mira, para este proceso, el tema de la pobreza, que es el tema, ¿no? Acá, el tema de la pobreza es importante. Por lo tanto, no des asentimiento. Inés tenía ahí todos los hermanos, ¿no? De ella, que hacían mucho hincapié en que no viva así en esa pobreza tan extrema. Y entonces, por un lado, hace referencia a ellos, ¿no?
le recuerda que es el Espíritu del Señor la que la movió, y después le dice, mira, para tener luz, mantenete firme en el consejo del hermano Elías, que era el ministro general en ese momento. No acuerdo si Francisco vivía, pero lo había puesto Elías como ministro general. Y le dice, antepone su consejo al de todos los demás. Y si hay alguien que de nuevo insiste, ¿no? Te dijese otra cosa de lo que te dice el hermano Elías, aunque vos tengas que respetarlo, ¿no? Y ahí se puede referir tanto a sus familiares, ¿no? Que insistían mucho para que ella no viva así, como al Papa, ¿no? Que también como tenía una alianza ahí con la corona, el Papa insistía también lo mismo que sus hermanos y su familia, y Clara le dice, mira, mantenete con firmeza. Clara de esto tiene muchísima experiencia. Acuérdense que Clara vivió toda su vida con la regla de San Benito, ¿no? Con el, digamos, el agregado o la cláusula que cambiaba todo el espíritu de la regla de Benito, o al menos toda la forma de observarla, que es lo que yo llamaba el privilegio de la pobreza, ¿no? O sea, ella lo había conseguido en el 16 y lo tuvo que defender mucho, ¿no? Mucho. Lo que le está diciendo Inés es, lo vas a tener que defender tanto como lo defendí yo, para poder abrazarte a Cristo pobre, que es el Cristo que contemplamos, como virgen pobre. Por lo tanto, el punto común entre Cristo y la Virgen es la pobreza, ¿no? Que naturalmente, nosotros ya hemos hablado, lo hemos dicho cuando hablamos de Francisco, no se trata de una pobreza así material, se trata de una realidad espiritual del sin propio, es decir, eh, tener tan a vista así el ego, que es el que intenta apropiarse de todo, para que yo pueda hacer uso de todo lo que sea necesario, intentando que mi corazón permanezca libre para unirme constantemente al amor, ¿no? Y que sea eso lo que guíe todo mi camino, y no que no se desvíe por apropiaciones que después voy a tener que defender. Acuérdense que Francisco, cuando le quieren dar algunas propiedades, él dice no, porque las voy a tener que defender, y para defenderlas voy a tener que atacar. Es algo, un discernimiento muy simple, muy práctico, y creo yo muy real. Cada vez que nosotros nos apropiamos de algo, junto con la apropiación viene la necesidad de defenderlo de otros que también posiblemente quieran hacer uso, ¿no? de aquello que yo tengo en cuestiones materiales, o acercarse a alguno de mis afectos en términos más espirituales. Bien, me parece que bueno, vemos esto y cortamos acá, porque lo que hace Clara es muy interesante con este texto de Lucas, Lucas 10:42. El pasaje de la Escritura conoce una especial fortuna en la patrística, ¿no? Y en el medioevo. Es un paso obligado para quien se proponía hablar de la vida activa y vida contemplativa. Aunque no faltan testimonios sobre la mejor parte, ¿no?, de María, haciendo referencia a la humildad, las lecturas más comunes siempre se han referido a la vida contemplativa como la mejor parte, indicándola como la mejor parte de esta hermana de Lázaro y de quien busca servir más de cerca al Señor. O sea, por lo general se ha hecho esa lectura. En cambio, en Clara no va por ese lado, ¿no? Y Clara es una contemplativa tremenda. Pero no va por ahí. O sea, la mejor parte para Clara no es la dimensión, la vida contemplativa, sino la pobreza, esta vigilancia constante para que el corazón permanezca libre para la unión. Bien, vamos a dejar acá
y vamos a continuar la semana próxima, así ahora tenemos, si quieren, algún momentito para algún eco, que nos quedan unos 5 minutitos, o si quieren compartir algo, o si quieren preguntar algo, con libertad. Como una pregunta para ver si podías como volverlo a, no sé si explicar, pero como no entendí muy bien esto del caminar tu proceso muchas veces sin como quedarse clavado en un lugar, digamos, no lo entendí bien, no sé si lo podés. Perfecto, dale. Sí. Eh, lo que digo es, sí, efectivamente es la segunda carta, eso lo tienen que corregir, lo tengo que corregir yo es la segunda carta de Clara, no es la tercera. Eh, sí, lo que digo es que muchas veces nosotros vamos haciendo nuestro propio proceso y vamos experimentando diferentes cosas a lo largo del proceso. Hay momentos que son como muy, muy ricos porque nos tocó vivir y qué sé yo. La tendencia es que nosotros nos apeguemos a esos momentos y digamos, esto estuvo muy bueno y, y entonces yo me quedo acá, insisto con esto y desgasto la experiencia, ¿no? O sea, cuando yo permanezco, qué sé yo, no sé, ponele, tuvimos una experiencia de misión y tuve algunos encuentros ahí que fueron muy buenos y que me hicieron mucho bien y entonces yo después intento reproducir eso y busco eso, y eso significa que mi corazón quedó apegado a la experiencia, ¿no? Y mi corazón tiene que seguir caminando, ¿no? Tiene que seguir aprovechando todo lo que la vida le va presentando. Sabiendo, o sea, es distinto o sea, Francisco vive, bueno, algo de esto le pasa, ¿no? Cuando vive la experiencia de los leprosos, para él fue tremendamente significativa. Y entonces él consideró que eso era fundamental para los hermanos. Tanto que el noviciado de los hermanos era vivir un tiempo con los leprosos. Bueno, pero esa fue su experiencia. No significa que para todos y en todo momento eso sea lo mejor. De hecho, la vida de Francisco no es así. La vida de Francisco está un tiempo con los leprosos, después tiene otro tipo de experiencias, después tiene las experiencias de soledad, él se separa mucho, o sea, hay mucho. Y no puede negar Francisco que la experiencia de soledad, como la experiencia de la Verna, no le haya dado tanta luz y tanta transformación como la experiencia con los leprosos. Porque de alguna manera los procesos nuestros de transformación no dependen tanto de las situaciones, ¿no?, y los eventos, como de la predisposición del corazón. O sea, por eso es que después uno se va dando cuenta de que todo está bien, ¿no?, y todo sirve, ¿no? Y pueden haber experiencias fuertísimas que yo no he estado tan bien predispuesto y pasaron de largo, y otras experiencias mucho más simples que me fueron súper significativas y me dice, pero ¿cómo puede ser? Y porque tu corazón estaba muchísimo más abierto, más predispuesto, porque no depende tanto de lo externo como de la predisposición interna, me parece. Bien, no sé si hay algo más. La semana que viene, entonces, si Dios quiere, continuaríamos un poco con esto y engancharíamos con la tercera carta de Clara, que es ya la cuestión del espejo, la relación eh, transformante, digamos, de la contemplación, que es muy, muy rico en Clara. Y después trataremos de seguir algo con Buenaventura y después algo con Ángela de Foligno. Y van a tener después con Sergio, naturalmente, todo lo que es místicos españoles. Muy bien. Bueno, seguimos entonces en camino
y nos estaremos viendo la próxima.